Bienvenidos a este nuevo desayuno o charla coloquio que en esta ocasión organizamos Ercesa y CCPyme Guadalajara, con Arturo Briz como protagonista y con título El reto de la competitividad en España. Yo, sin más, como les decía, darles los buenos días, y para que nos dé la bienvenida a esta sala y a este desayuno, pues quiero darle la palabra a Juan José Cercadillo, CEO de Ercesa. Adelante. A vuestra casa, a la sede de Ercesa y a esta sala Star que inaugura hoy lo que queremos sea un ciclo recurrente de actividades abiertas a la ciudad de Guadalajara, a todas las instituciones y a todos los vecinos que tengan cualquier necesidad para expresar o utilizar este espacio. Gracias por acompañarnos en esta jornada, por la presencia de las autoridades que nos acompañan. Gracias a COE por organizar estas jornadas aquí, a Marisol y a Javier y a todo el equipo, al equipo de Ercesa que ha participado en la preparación y gracias a vosotros por venir hasta aquí. Tenemos una jornada muy especial, especialmente emotiva por muchas cosas. Es una jornada que nace con la vocación de escuchar con datos, pensar con rigor y actuar con criterio. Creo que saldremos de aquí algo más enfocados en eso. Tenemos el privilegio de contar con Arturo Briz, una de las voces más autorizadas a nivel internacional en áreas críticas para cualquier país, incluso para cualquier empresa. La competitividad, el gobierno corporativo y las finanzas internacionales, algo que parecen estar lejos pero que nos afectan a todos. Y antes de desplegar su intenso currículum, quiero subrayar algo mucho más cercano, y no sé si importante. Arturo nació en Guadalajara y sigue vinculado a Guadalajara. Esos altos vuelos no le han impedido mantener el contacto con su tierra. No es un invitado cualquiera, es un ilustrísimo paisano que lleva el nombre de Guadalajara por el mundo entero. Y creo que es un primer reconocimiento que hay que hacerle. Su formación arrancó en Salesianos, compartimos patio de colegio hace ya demasiados años, pero sin duda estoy seguro que esa impronta que llevamos un poco todos los salesianos marcó su increíble progresión. Después cursó estudios de Derecho, de Finanzas en la Universidad Autónoma, un máster en el CENFI del Banco de España, una institución de muchísimo prestigio, y culminó un doctorado en Gestión en INSIT, una de las grandes instituciones académicas del mundo. Desde ahí su carrera se disparó. Profesor en Yale y desde 2005 profesor de Finanzas del IMD, que es el instituto de Lausana más prestigioso internacionalmente en temas de competitividad. Es director del Centro Mundial de Competitividad de esta institución y es referencia para todos los políticos, todos los gobiernos del mundo y los más importantes empresarios. Su enfoque no es empírico, es empírico, no es ideológico, algo importante, con datos rigurosos, análisis de múltiples sectores, múltiples variables, y estudia cómo elementos como la eficiencia del mercado laboral, la capacidad de innovación, el capital humano o el entorno institucional afectan directamente a la prosperidad de los países. Lo hace además con la claridad de quien sabe explicar sin banalizar y de quien no cae en la trampa del titular fácil. Algo muy agradecible también en estos tiempos. Es colaborador habitual en medios de primer nivel como Forbes o CNBC o Financial Times, pero su valor no está en su exposición, sino en su capacidad de conectar academia con realidad, lo local y lo global. Por eso su conferencia de hoy, titulada El reto de la competitividad en España, no es una disertación abstracta, es una llamada a la responsabilidad, a entender que la competitividad no es un destino inevitable, sino una construcción deliberada. Y que el futuro no se adivina, se diseña. Nada más, Arturo, muchísimas gracias por estar aquí, es un verdadero honor y placer, y que disfruten la jornada. Muchas gracias.
Muchas gracias Juanjo. Y antes de pasar a esa conferencia tan interesante, pedir a la presidenta de COCP Guadalajara, Marisol García, que nos diga un saludo también. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia una vez más. Consolida este tipo de encuentros como punto de referencia empresarial y de la sociedad. Aún más si cabe en estas fechas estivales que nos encontramos. Permítanme que salude a los representantes del Gobierno regional, de la Diputación y del Ayuntamiento de Guadalajara, diputados nacionales y regionales, así como de una manera especial a los responsables de ERCESA, Juanjo, José y Luis, así como al resto de equipo de ERCESA, que hoy nos acogen en su casa, además de poder colaborar en la organización de este encuentro, enmarcado dentro del aniversario de 50 años de exitosa trayectoria y siendo un referente empresarial para la provincia de Guadalajara, tanto a nivel nacional como internacional. Nuevamente, gracias y enhorabuena. Y, por supuesto, a nuestro conferenciante invitado, Arturo Bris, al cual agradezco su disponibilidad para estar esta mañana en Guadalajara, que no es otro sitio que tu casa, y agradecerte por adelantado tu intervención, que estoy segura que estará repleta de magnífica información y reflexiones importantes. Al resto de autoridades, empresarios, amigos en general, gracias por acompañarnos esta mañana, mostrando una vez más nuestro compromiso con el diálogo empresarial y el intercambio de ideas, que no hacen otra cosa que impulsar el crecimiento y la innovación. Como ya ha explicado mi predecesor, hoy tenemos el honor de contar con un ponente excepcional, Arturo Bris, una figura de referencia que, como ha explicado José, es un experto en el ámbito económico y financiero, cuya trayectoria es un ejemplo de excelencia, rigor y visión de futuro. Antes de escuchar a Arturo, sí me gustaría poner en situación la figura del empresario, en un mundo cada vez más complicado y globalizado. Porque los empresarios y sus organizaciones empresariales tenemos que continuar alzando la voz, reivindicando la figura del empresario como máximo exponente de futuro y como garante del estado del bienestar. Debemos recordar los continuos ataques y palos en las ruedas que los empresarios recibimos por parte del Ministerio de Trabajo, más ocupado en esto que en solucionar los verdaderos problemas que nos ahogan a los empresarios, como son los costes laborales, los costes energéticos, que en ocasiones hasta la falta de energía no permite desarrollar nuevos proyectos, la falta de productividad y la hiperregulación. Es imposible de abordar para nuestras pymes y autónomos, por no hablar de la voracidad fiscal y la falta de vivienda. Un país que cada día nos va convirtiendo más en un paraíso de los vagos y perezosos, a base de pagas y paguitas, restando con ello fuerza laboral a las empresas, que en una provincia como la nuestra, en la que tenemos cerca de 12.000 desempleados, nuestras empresas no encuentran trabajadores. Y no me quiero olvidar de la lacra del absentismo, de la que nos cuesta a las empresas que más de 1.300.000 personas al día no acuden a sus puestos de trabajo. En fin, como ven, el panorama, en cuanto menos, es un reto, al que los empresarios nos enfrentamos solos. Aún con todo, los empresarios y autónomos seguimos luchando por generar riqueza y empleo en nuestro entorno, intentar lidiar con la desgraciada situación política que estamos viviendo y, sin duda, suma una carga más a esa difícil tarea. No me quiero extender más. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a ERCESA por contar con nosotros y, Arturo, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, pues ahora sí ya, Arturo. Antes simplemente recordarles que dentro de esas bolsitas que tan amablemente nos ha felicitado ERCESA tienen una pequeña tarjeta que, si quieren, durante la conferencia de don Arturo pueden hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna reflexión, que luego trasladaremos en el posterior debate, y que esas tarjetas serán recogidas como en 20-25 minutos por nuestro personal. Así que, Arturo, el escenario es todo tuyo. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias Juanjo y ERCESA por facilitar este evento, y gracias especialmente a Luis Fran
por organizarlo. Evidentemente, gracias a la COE, el Centro de Competitividad Mundial funciona en 68 países del mundo y en cada uno de ellos tenemos una institución colaboradora. En España, nuestro centro colaborador es la COE. Gestionar un ranking en cada país es muy difícil, requiere muchos datos y la COE lleva desde hace 20 años ayudándonos a recolectarnos una palabra buena, a obtener estos datos. Así que gracias a la COE también por la lealtad durante estos últimos años. Para mí esta presentación es bastante difícil porque yo estoy acostumbrado a hablar en frente de gente que no me conoce y probablemente puedo contar con los dedos de una mano a los que no conozco. Como decía Juanjo, yo también, habiendo salido de España hace 31 años, la imagen que tengo de muchos de vosotros es del patio de colegio, incluido tú. O sea, que recuerdo todavía corriendo por el patio, persiguiendo balones. O sea que el centro fue fundado hace 33 años. Yo llevo en Suiza 20 y dirijo el centro desde 2014. Por cierto, no soy el único representante del centro hoy aquí, porque una de mis antiguas colegas, Claudia Rojas, está sentada allí. Y trabajó un verano para nosotros, o sea que si tenéis preguntas sobre el centro, específicamente cómo funcionamos, Claudia puede responder más tarde. Pero el centro fue creado con el objetivo de ayudar a los gobiernos a gestionar políticas públicas, porque para las empresas el objetivo está muy claro, ¿no? El objetivo suele ser beneficio. Para los países hay muchas veces que se entiende de manera equivocada cuál es el objetivo del país. Por ejemplo, el crecimiento del Producto Interior Bruto no es una medida buena de éxito. Hay países que crecen mucho, como China, que sin embargo no son prósperos, ¿no? El concepto de competitividad trata de ayudar a los países a gestionar sus políticas públicas. Y el ranking que creamos es una manera de ayudarlos. El centro no solamente calcula datos y los publica, sino que también trabaja con gobiernos en muchos países tratando de mejorar las políticas. Actualmente, por ejemplo, el ranking de competitividad mundial del IMD figura como objetivo de políticas y de estrategias económicas en países como Arabia, Tailandia, Perú, Alemania y bastantes otros, lo cual da mucha relevancia a nuestros números, porque hay muchas veces que los gobiernos tiemblan cuando se publican nuestros datos, ¿no? Y eso es algo que alguien de Guadalajara nunca podía esperar, ¿no? Porque el impacto que podemos tener es muy grande. El concepto de competitividad ha aumentado su importancia en los últimos años. Este gráfico, por ejemplo, muestra las menciones en los medios de este término, competitividad. De nuevo, entendido como el éxito de las políticas públicas. En Europa ha sido la publicación del informe Draghi el que ha llevado a esta relevancia. Y lo bueno que ha tenido el informe Draghi es que ha puesto sobre la mesa la verdadera naturaleza de la competitividad. Hasta entonces no se entendía. Yo recuerdo que en España tuvimos un ministro de Economía y la Competitividad, Luis de Guindos, es el único que hemos tenido, pero que yo recuerdo hablando de una conferencia de la competitividad, me di cuenta que no sabía lo que era la competitividad. Porque en España se entendió durante muchos años que la competitividad es la habilidad de exportar y, por tanto, de reducir costes. Lo que esa política causó es una reducción de costes, causó una masiva devaluación interna que provocó pobreza y de nuevo, falta de prosperidad. La competitividad no es eso, ¿eh? La competitividad se entiende como éxito de las políticas públicas. Aquí les muestro dos ejemplos de nuestra relevancia. El año pasado en Alemania el ranking fue muy publicitado porque Alemania cayó varias posiciones y yo tuve el error de comentar en los medios que en ciertos indicadores Alemania se comparaba con Venezuela. Y yo no entiendo nada de alemán, pero si buscan aquí ven Venezuela varias veces, porque ese titular llegó mucho hasta los poderes políticos, cómo se podía comparar Alemania con Venezuela. Este año, por ejemplo, los Emiratos Árabes se han convertido en uno de los 5 países más competitivos del mundo. El Sheikh Mohammed de Dubái presidió una reunión del gobierno especial para analizar nuestros rankings. Por cierto, 3 de los ministros en el gabinete de los Emiratos Árabes son alumnos de nuestra escuela también.
O sea, el ranking es bastante relevante y quiero empezar la primera parte de mi presentación explicando lo que es la competitividad. A continuación, quiero hablaros de cómo está Europa en particular y finalmente quiero dedicar la mayor parte de mi discusión a España. O sea que iré bastante rápido para asegurarme de que hablo de España. ¿Okay? La primera parte también va a ser importante porque hay que entender cuál es el contexto europeo. Pero esta transparencia resume muy bien lo que es la competitividad. La competitividad consiste en crear prosperidad para los ciudadanos. Esa es la palabra fundamental. Evidentemente, medir la prosperidad es muy difícil porque es muy subjetivo. Pero prosperidad es calidad de vida, seguridad, buenas escuelas, buenos hospitales, que no haya polución, que se pueda caminar por la calle y, sobre todo, que el sistema educativo te permita tener una vida mejor, ¿no? La prosperidad requiere dos ingredientes. El primero es colaboración entre el sector privado y el sector público. No existe competitividad de un país que venga solo de un gobierno bueno. Se necesita un sector privado fuerte. Y el ingrediente final es la productividad. La productividad es el factor económico fundamental, porque la productividad determina los salarios. Y cuando un país es productivo, los salarios son altos, la gente disfruta de una calidad de vida buena, pagan impuestos, los impuestos permiten que se construyan carreteras y así sucesivamente. Entonces la productividad es la variable central, pero no es la variable final. Hay países que son muy productivos que sin embargo no son prósperos. Por ejemplo, los 5 países más productivos del mundo son todos países del Oriente Medio. Evidentemente tienen petróleo, pero esa productividad no se traslada en prosperidad porque muchas veces las ganancias de esa productividad las capturan solo unas pocas personas. Entonces, ese es el concepto que es importante clarificar, porque lo que nosotros tratamos de medir es algo complicado. Es en qué manera la productividad genera prosperidad. Hablando de Europa ahora, esta es el titular principal cuando hablamos del informe Draghi, ¿no? Europa tiene una crisis de competitividad y productividad. Y quiero clarificar un poco esto al principio de la discusión, porque no es totalmente cierto. Voy a dar muchos datos ahora. Este gráfico es del Financial Times y muestra cómo, en términos de productividad, sobre todo en los últimos años, Europa se ha quedado por detrás de Estados Unidos y de muchas otras economías desarrolladas, como por ejemplo Singapur, que luego mencionaré. Si vamos un poco más a los detalles, ¿por qué Europa es menos productiva? Entonces, uno de los argumentos que se hace es que Europa no está avanzada tecnológicamente. Yo creo que eso no es verdaderamente cierto. Que Europa no innova, eso tampoco es cierto. Que Europa sobreregula, que tampoco es cierto. Y finalmente que Europa es vaga. Eso también es un típico... En Estados Unidos se dice que Europa es un país para vivir y Estados Unidos es un país para trabajar, ¿no? Esto tampoco es cierto, porque, por ejemplo, el número de horas trabajadas, los europeos trabajan bastante más de media que los americanos. Pero esta falacia, con muchas otras, es muy importante desmontarla, porque hemos caído en un pesimismo europeo que no tiene ningún sentido. Entonces nos vemos como que tenemos que ser como los chinos o como los americanos. Y en realidad, nuestro ranking muestra que de los 10 países más competitivos del mundo, 6 son europeos. No voy a decir que España es competitiva, pero Europa sí que es muy competitiva, en el sentido de que Europa es la región del mundo que genera más prosperidad. Este es el primer encuesta que quiero hacer. Voy a hacer un poco de juego de escuela de negocios con vosotros. Esto solo es una prueba, no es verdad. Pero voy a haceros 4 preguntas hoy. Y para responderlas es muy fácil. Si tenéis un teléfono, podéis escanear este código QR. Esta pregunta, la primera, es un poco simple, simplemente para practicar. Pero quiero un poco investigar cuáles son vuestras opiniones. Ya veréis que al principio el software os pregunta un nombre, da igual, es anónimo, podéis poner lo que queráis, incluso un insulto, porque no se publica. Lo he puesto en grande por los que estáis al final. ¿Funciona?
¿Qué país es más productivo de estos tres? Productividad entendida como producto por trabajador o Producto Interior Bruto por empleado. Se podría mirar al Producto Interior Bruto por hora, que es prácticamente similar, pero en este caso es Producto Interior Bruto por empleado. El mantra al que estamos acostumbrados es que todo se hace mejor en Alemania, ¿verdad? ¿Podemos ver cuál es la respuesta adecuada, la respuesta correcta? El país más productivo de estos tres es Francia. Francia es un país muy peculiar porque el sector público francés es de los sectores menos productivos del mundo, pero el sector privado es de los más productivos del mundo. Es algo que no se discute muchas veces. Los franceses trabajan mucho y muy bien. Incluso teniendo en cuenta este gigante sector público que tienen, es una economía muy productiva. Aquí tenéis ya datos más detallados. Esta tabla muestra datos para 2025, que son los últimos publicados sobre productividad por trabajador. Si tenéis en cuenta que, y algunos de vosotros sois profesores de economía, en equilibrio en la economía la productividad por trabajador es el salario medio o el salario marginal. Podéis ver que, por ejemplo, en España la productividad por empleado es $120.000. Hay que tener en cuenta que también el euro se ha apreciado, pero $120.000 no está nada mal comparado con, por ejemplo, la zona euro, que nos supera solo por un poco. La productividad española no ha crecido mucho en los últimos años, pero tampoco está tan mal comparada con países como Brasil o Estonia, que es un país que tiene un mayor Producto Interior Bruto per cápita que España. Como podéis ver, Francia es más productiva que Alemania. Y eso, de nuevo, teniendo en cuenta el sector público. Cuando miramos a tasas de crecimiento, los países que más han crecido en productividad en los últimos años son países emergentes, particularmente China, pero el nivel de China en productividad es mucho más bajo. La productividad china todavía es más baja que la española. España no ha crecido en productividad en los últimos 10 años. Y eso es el gran problema, porque los otros países, sobre todo Estados Unidos, han crecido mucho más que nosotros. La productividad de Japón ha caído. Por cierto, una falacia que he oído hoy en la prensa, el Producto Interior Bruto español es mayor que per cápita que el Producto Interior Bruto japonés. Eso es falaz, porque lo que ha pasado con el yen es que se ha devaluado significativamente. Entonces, cuando miras la productividad en dólares, la productividad de Japón ha caído. Pero no es que seamos mejores que Japón, solamente para clarificar. Europa. Ahora voy a convenceros de que Europa no está tan mal. En primer lugar, hay que asegurarse de qué queremos decir con Europa. Porque cada vez que se oye un argumento a favor o en contra de Europa, muchas veces nos referimos a la zona euro. Por ejemplo, el informe Draghi se refiere a la Unión Europea. Pero yo vengo de Suiza y yo considero que soy europeo también, igual que un noruego o un británico. Entonces, lo primero que hay que tener claro cuando hablamos de Europa, y os invito cada vez que leáis algún comentario sobre Europa, ver en qué marco nos estamos poniendo, porque hay muchas definiciones de Europa. Primero, ¿Europa es la zona euro? No. ¿Europa es la Unión Europea? No. Porque Noruega, por ejemplo, yo considero que es uno de los países más bollantes y es tan europeo como es Francia. Y no solo eso, la integración de Noruega o de Gran Bretaña con la zona euro es masiva. 75% del negocio, del comercio internacional noruego ocurre con el resto de Europa. Por tanto, Europa, como un megacontinente, es mucho más grande que lo que vemos. Hay veces que yo he definido esto como Champions League Europe, la Europa de la Champions League, que tampoco está bien porque incluye países controvertidos. Por ejemplo, es Turquía parte de Europa. Y lo mismo pasa con el Festival de Eurovisión. O sea, es muy difícil definirlo, ¿no? Geográficamente, Europa abarca casi hasta la frontera rusa, pero por ejemplo, un país como Georgia, que está mucho más alejado de la frontera rusa, quiere ser parte de la Unión Europea, por lo menos hasta recientemente. Entonces, para mí, o por ejemplo, el Consejo de Europa, que es muchísimo más grande. Entonces, para mí, Europa consiste en las democracias europeas. Es decir, la Unión Europea
así como los países que podrían ser parte de la Unión Europea. Eso, por ejemplo, excluye a Turquía, pero incluye a Gran Bretaña, incluye a Noruega, incluye a Suiza, incluye a todos los países de los Balcanes. Esa región económica somos 550 millones de personas. Es el mercado más grande del mundo. Y cuando miramos algunas de las falacias que se dicen sobre Europa, esta es la que más me molesta. La de que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Dejadme que pase 2 minutos destruyendo esta falacia. El primer tema es sobre la innovación. Europa es una de las regiones más innovadoras del mundo. Muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día son europeas. La tecnología que, por ejemplo, utilizamos cuando hablamos por WhatsApp es húngara y rumana. Teams, Zoom, todas estas tecnologías que son hoy muy bollantes, son originalmente producto del algoritmo de Skype, que es una compañía de Estonia. En inteligencia artificial, muchas de las empresas que dominan inteligencia artificial, como por ejemplo Nvidia o Alphabet, han comprado empresas de inteligencia artificial en Europa, particularmente en Gran Bretaña. Europa innova, si no más, por lo menos tanto como China o Estados Unidos. Y aquí os doy algunos datos. Estos son número de patentes en tecnologías verdes. Europa, por ejemplo, domina en innovación en energía, comparado sin ninguna duda con Estados Unidos. Es verdad que patentamos menos, y eso es porque nuestra investigación muchas veces necesita de capital, que es lo que nos falta, pero no nos faltan ideas. Por ejemplo, en inteligencia artificial, si miramos al número de publicaciones académicas en Europa, esta Europa que yo considero super Europa, sin ninguna duda dominamos cualquier otra región del mundo. O sea que en innovación e ideas y la generación de nuevos proyectos, Europa domina. Es verdad que el problema de nuestras empresas es que no crecen. Y cuando necesitan crecer, tiene que venir un americano a comprarlas, como pasó con Skype o con Logitech, que es una empresa suiza que ahora está en Silicon Valley. Y este tipo de empresas. Ese es el primer punto. Para concluir, quiero ilustrar mostrando todos los campos en los que Europa domina en innovación. Por ejemplo, uno de los ejemplos que muchas veces no destacamos, y muchos de vosotros trabajáis para instituciones financieras. En banca y en pagos, Europa es sin ninguna duda muchísimo más avanzado que cualquier otro país del mundo, incluido Estados Unidos. Si no, intentad hacer una transferencia bancaria a Estados Unidos o entre estados americanos. En Estados Unidos no tienen un sistema como el SEPA, el sistema de pagos europeo, que fue iniciado por regulación europea y que hoy nos hace el sistema más avanzado en banca del mundo. Nuestros bancos son los mejores porque tenemos la mejor regulación. Esa regulación es PSD2, PSD1, GDPR, todas las regulaciones que han facilitado el intercambio de datos. O sea, en primer lugar, Europa innova. En segundo lugar, cuando uno habla de tecnología, hay que darse cuenta de que hay que marcar diferencias entre países. Pero a eso volveré más tarde, ¿no? Por ejemplo, Estonia, Dinamarca o Suiza son digitalmente más avanzados que otros países. El tema de la regulación, lo de que Europa regula. Aquí quiero mostraros algunos ejemplos que me molestan mucho. La idea que se tiene de la regulación es que la regulación tiene que ser permisiva. Este contraste es el contraste entre Estados Unidos y el resto del mundo. Estados Unidos se considera un país que se regula a sí mismo. No hacen falta leyes porque el sistema funciona, ¿no? El libre mercado funciona fácilmente. Es como el sistema de una rotonda en el tráfico. Y nos acusan a los europeos de ser como un semáforo, que está completamente prohibiendo cosas. El problema con el tipo de regulación americana es que muchas veces provoca caos, porque la falta de regulación hace que las cosas no funcionen bien. Y la regulación europea, esto viene probablemente de mi formación en Derecho en Alcalá, pero la regulación europea es una herramienta muy potenciadora de nuestra competitividad. Dejadme que os dé algunos ejemplos. Voy a empezar aquí os voy a hacer otra pregunta, con un sector como es la aviación que está regulado. ¿Okay? Esta es la segunda pregunta del test. ¿Dónde es más barato volar? ¿En Estados Unidos o en Europa? Y esto son estadísticas internacionales de coste por kilómetro. O sea, es cuánto es precio del billete por kilómetro en media.
¿Cuánto se paga en Estados Unidos? ¿Cuánto se paga en Europa? Alternativas. Por kilómetro de vuelo, Europa es 1/3 más barato que en Estados Unidos. O la mitad de caro que en Estados Unidos. O igual de caro. O Estados Unidos es la mitad de barato que en Europa. O 1/3 más barato. ¿Qué pensáis? Cualquiera que haya tenido la experiencia de volar low cost en Estados Unidos sabrá que el concepto de low cost no existe en Estados Unidos. Y la razón es que la industria de la aviación en Estados Unidos está masivamente sobreregulada. Por ejemplo, no se permite a aerolíneas que no sean americanas volar entre ciudades americanas. Eso no ocurre en Europa. En Europa, por ejemplo, Iberia hoy puede volar entre Frankfurt y París. ¿Okay? En Estados Unidos no es posible. En Estados Unidos cualquier línea aérea tiene que estar presidida por un americano y 2/3 del Consejo de Administración tienen que ser estadounidenses. Por otro lado, hay regulación de seguridad que es masiva e impresionante, que lo hace prácticamente inviable desde el punto de vista de la competencia. Y por tanto, en Estados Unidos, podemos mostrar la respuesta adecuada. Volar es el triple de caro que en Europa. Nuestra regulación, que es más laxa, más competitiva, ha hecho que esta industria sea mucho más competitiva. El precio por kilómetro en Europa es 12 céntimos y en Estados Unidos es 46 céntimos por kilómetro. Es lo que pagamos en nuestros billetes. El segundo ejemplo que os quiero enseñar es el sistema de sanidad. El sistema de sanidad americano está sobreregulado y costoso. Y aquí hablo por experiencia. La falta de regulación no es un problema europeo o americano, es un problema de que en Estados Unidos se sobreregula, por eso digo ahí, se regula demasiado o se regula muy mal. Y estos dos ejemplos son ejemplos de regulación que es excesivamente laxa. Y estos son ejemplos que son de experiencia personal. ¿Conocéis todos Listerine? Listerine no se vende en Europa con la patente americana, porque es ilegal. Y eso es porque uno de los componentes principales del Listerine en Estados Unidos es el dióxido de bromo. No tengo ni idea de lo que es. Pero el dióxido de bromo es letal. Listerine originalmente fue una patente para eliminar óxido de los metales. El producto original era un producto para limpiar metales. Y alguien descubrió que utilizándolo en la boca, si no lo tragas no te mueres, pero deja buen sabor de boca. Yo eso lo descubrí cuando, viviendo en Estados Unidos, vine a Europa a comprar Listerine y vi que el Listerine en Europa es es muy ligero, no funciona. En Estados Unidos te deja la boca roja, pero en Europa es ilegal, porque hay una directiva europea que prohíbe este tipo de productos. Yo creo que esa regulación es buena, porque si un niño se traga el Listerine del baño de sus padres, va y se muere. ¿no? Me gustaría que no se regulara. El otro ejemplo que es más irónico, sobre todo viniendo de Suiza, es otro producto del que yo he disfrutado mucho en Estados Unidos, que es el queso crema sin grasa. En realidad es un poco como plástico y a mí no me gusta el queso, pese a ser suizo. Pero en la regulación europea es ilegal vender queso o crema sin grasa, porque por definición la crema tiene que tener grasa. Eso también tiene sentido. Okay. En Estados Unidos eso no funciona. Tú puedes llamar queso a cualquier cosa. Tú le pones un zapato, lo pintas de blanco, lo pones en un papel y lo puedes llamar queso. En Europa eso no es posible. Entonces, ese tipo de regulación me parecen buenas porque protegen al consumidor. Pero tendemos a decir que esto es sobreregulación. Esto es el último punto que quería ilustrar. La regulación europea nos hace mucho mejores. Y estos son aspectos de nuestra regulación de los últimos años en inteligencia artificial, en banca, en criptoactivos, en sostenibilidad o en datos, que nos hacen mucho más competitivos. Yo trabajo con muchas empresas europeas y fuera de Europa que te dicen que gracias a la protección de datos europea pueden invertir en sistemas de datos, porque saben qué datos pueden utilizar y qué datos no pueden utilizar.
Mientras que en Estados Unidos es un gran problema, porque si tú utilizas datos que luego se muestran que son privados, te pueden demandar, ¿no? Esa regulación es mucho más protectora. Entonces, Europa está mucho mejor. Y esto lo quiero mostrar finalmente con algunos datos. Quiero asegurarme que llego a hablar de España. Voy bien, ¿no? Este gráfico resume muy bien nuestros rankings y el tema de la productividad. Primero, voy a fijarme en el eje horizontal. En el eje horizontal, aquí he representado la productividad del trabajo en varios países del mundo. Los países que están más a la derecha tienen mayor productividad. Recordad Singapur, por ejemplo, en la tabla inicial, que es muchísimo más productivo que cualquier otro país. Y según volvemos hacia la izquierda, los países son muy poco productivos. Por ejemplo, China, India, Brasil, Venezuela tienen productividad muy baja. Lo primero que quiero que veáis aquí es que, si acaso, Europa tiene un cierto problema de productividad, porque la productividad americana es mayor que la productividad de Suiza, Dinamarca, Holanda, incluso que obviamente España, Italia o Estonia. Sin embargo, cuando miramos a la competitividad y los rankings, hay que diferenciar. Hay países que son mucho más competitivos que Estados Unidos y que China, y países, de nuevo, como España, que lo son menos. Por tanto, la generalización en Europa es un gran problema. Por tanto, hay que hablar de España en particular como un caso aislado. España es un caso muy particular dentro de Europa, pese a que Europa es si no, la región más competitiva después. Pero dejadme un momento que hable del tema de la productividad. El que la productividad europea sea también más baja que la productividad americana tiene un gran problema, y es el peso del sector público. De nuevo, aquí el error consiste en decir que el sector público tiende a ser menos productivo que el sector privado, y ya está. El problema en magnitudes económicas es que la productividad del sector público es generalmente menor por definición. Os doy un ejemplo. A lo mejor este no va a ser el mejor ejemplo ahora, pero la red de ferrocarriles. En un país, vale, en Suiza, en un país europeo normal, la red de ferrocarriles es un sustituto muy eficaz contra el transporte privado. Entonces, si miráis al sector de transporte en Estados Unidos, está dominado por empresas que producen coches. Y claro, la producción de coches es muy beneficiosa y muy productiva. En contraste, en Europa no hace falta vender tantos coches porque tenemos transporte público. Los servicios públicos son un sustituto barato del sector privado. Por tanto, cualquier país del mundo que tenga un sector público más grande tiene la productividad más baja. Pero eso no es nada malo, es todo lo contrario. Este gráfico de la derecha es difícil leer al final, pero lo que muestra en este eje horizontal es Producto Interior Bruto per cápita, pero en el eje vertical muestra el tamaño del sector público. Y podéis ver que Estados Unidos está muy por debajo. En Estados Unidos el sector público representa el 14% del Producto Interior Bruto, pero en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, en España o en Italia es 20% o mucho más. Eso quiere decir que, por definición, incluso aunque el sector público fuese más productivo que el sector privado, países con mayor sector público son menos productivos. Por tanto, a mí no me preocupa mucho que, por ejemplo, Holanda sea menos productiva que Estados Unidos, porque Holanda provee servicios, sanidad, transporte, educación, que son mejores que los americanos. Pese a todo, podemos decir que Europa tiene un problema de productividad, pero no es grave resolverlo. Lo que sí es grave es, si miramos esta diferencia, es la diferencia entre países del norte y países del sur. Porque en Europa la dicotomía es muy grande. Los países azules, entre los que está España, son países mucho menos productivos que los países del norte. Los países del norte, Dinamarca y Holanda, son menos productivos que Estados Unidos, pero esto se debe a este gap del sector público, que no es ningún problema. De hecho, desde el punto de vista productivo, preferimos la economía holandesa que la economía americana en nuestro centro. Por último, sobre Europa y la competitividad. Competitividad no es solo prosperidad, es en qué medida esta prosperidad resulta de la productividad.
Y solo muestro dos medidas de prosperidad. La primera es esperanza de vida, que no es solo mucho mayor en países europeos, sino que también ha crecido mucho más relativamente a China y Estados Unidos durante la pandemia. Y el segundo punto es desigualdad de rentas. Este es más difícil de leer, por tanto no entraré en detalles, pero es fácil de entender que en Europa hay mucha menos desigualdad que en Estados Unidos o que en China. Y estas dos medidas son mucho más importantes que la media del Producto Interior Bruto, es la dispersión. Para concluir esta parte y entrar en España, Europa tiene, si acaso, un problema de productividad, pero no tiene un problema de competitividad. Y eso es algo que debemos vender y debemos creer, porque no podemos aspirar a ser los Estados Unidos de Europa. La competitividad europea se ha creado a través de competencia y cooperación entre países. Y el hecho de que haya bancos españoles que compitan con bancos franceses nos hace mejores. Si acaso, tendremos que mejorar ciertas ineficiencias en algunos países. Y aquí es donde paso a hablar de España. Voy a empezar con lo bueno. Esto es sobre os voy a enseñar los rankings, pero quiero hacer un poco el ejercicio que hacemos con nuestros ejecutivos, sobre todo gracias a la COE. Una de las preguntas que hacemos a nuestros ejecutivos, hacemos una encuesta a aproximadamente 50.000 ejecutivos al año de todo el mundo, de 68 países, es identificar de una lista de 15 cuáles son los 5 atractivos del país más importantes. En nuestra encuesta, cada ejecutivo puede votar a 5. Aquí solo os permito elegir uno. Entonces, de esta lista de 15, vosotros podéis ver en vuestro teléfono, veis los 15. Aquí solo se van a mostrar los más dominantes. ¿Cuáles consideráis, en vuestra opinión, que son los atractivos de la economía española frente al resto del mundo? Ahora, por supuesto, os enseñaré lo que dicen nuestros ejecutivos. Pero quiero ver si existe discrepancia o no. ¿Qué pasa? Nadie cree que la economía es dinámica. Sí, es la respuesta. Eso es más sorprendente. La infraestructura es evidentemente considerado uno de nuestros mayores atractivos, sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros la infraestructura no es solamente la infraestructura física, sino también la infraestructura tecnológica, ¿no? Las redes de 5G, la infraestructura también de comunicaciones. ¿Qué es lo que dicen los ejecutivos a los que la COE pregunta cada año? Esta es el ranking, en el que podéis ver, excepto por el dinamismo de la economía, que nadie lo ha puntuado, esto es lo que dicen nuestros ejecutivos. Y este es uno de los aspectos que tomamos en el ranking. Entonces, empezando con las cosas buenas, es interesante ver una cosa que es interesante, que es que las debilidades de la economía española en términos de atractivo tienen todas que ver con políticas públicas. Y eso es porque en España en particular y en Europa en general existe una visión muy negativa del gobierno. Eso no pasa en muchos otros países. Por ejemplo, en Asia y en el sudeste asiático, incluso en democracias, los ejecutivos tienden a tener una percepción muy positiva de su gobierno. Esto pasa, por ejemplo, en Indonesia o en Tailandia o en Taiwán. En Europa, cuando se pregunta quién es el principal enemigo, siempre es el gobierno. Nuestra encuesta solo se hace entre ejecutivos. No se pregunta a empleados del sector público. Pero la competencia del gobierno, el sistema fiscal, la calidad de la gobernanza, la estabilidad de políticas, son todos aspectos del sector público. Y sin embargo, la infraestructura, el dinamismo, el talento, son de hecho factores que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo y de varias generaciones.
Esto lo dejo ahí porque este tipo de atractivos es muy importante. Porque lo que quiere decir es que si España está bien, o si España estuviera bien, imaginaos lo bueno que podía ser si tuviéramos un buen gobierno. Y esto no es una perspectiva política, ahora mostraré nuestros datos. Pero los ejecutivos ya dicen que lo que falla son las políticas públicas. Entonces, vamos a los problemas. Este es el ranking de competitividad para España. España figura en el puesto 39 de 65 países. Ahí os dejo, luego distribuiré la presentación, pero os dejo en la página web donde podéis acceder a los datos que son públicos. Y nuestro ranking de competitividad mira a 4 factores diferentes. Los resultados económicos, que en los últimos años han mejorado, la calidad del gobierno, la calidad del sector privado y la calidad de la infraestructura. Y miramos a unos 300 indicadores para computar cada uno de los factores. Solamente para dejaros el titular, los resultados económicos en España están en la mitad más alta de la tabla, también nuestra infraestructura, pero podéis ver que el sector privado es número 41 y sobre todo el sector público está en el puesto 56, haciendo a España a uno de los peores 10 sectores públicos del mundo. Y esto es basado en datos objetivos. Como ha dicho Juanjo, esto es totalmente basado en datos y estadísticas internacionales. Muchas de las variables son variables, por ejemplo, de deuda pública o de inversión pública. Los 5 titulares que quiero destacar antes de terminar. 10 minutos. Son, en primer lugar, el sector público, tamaño de las empresas, calidad de las políticas, polarización y talento. Dejadme empezar con el primero. El sector público español es, como en todos los países, menos productivo que el sector privado. Pero el problema del sector público español no es que es demasiado grande. De hecho, si miráis el número de funcionarios, tenemos menos funcionarios que en muchos de los países europeos. Por ejemplo, Dinamarca, que es el tercer país más competitivo de nuestro ranking. El problema del sector público español no es de funcionarios. El problema del sector público español es sus tentáculos que abarcan cualquier aspecto de la actividad económica. La economía española está funcionarizada. No sé cómo esa palabra tendrá alguna manera de decirse bien. Voy a explicarlo con una metáfora. Nosotros utilizamos la metáfora del ciclista y de la bicicleta en el centro para explicar lo que hace una economía competitiva. Una economía competitiva requiere una buena bicicleta, que es el gobierno, y un buen ciclista, que es el sector privado. Pero lo que es más importante es que el ciclista y la bicicleta sean del mismo tamaño o sean de la misma calidad. Si Pogačar circula con una BH, bueno, no tengo nada con BH, pero no debe ser una bici mala, pues no gana. Es necesario que la bici sea buena. La bicicleta es la que tiene los mecanismos, las palancas, es la regulación, es la infraestructura del país que la gestiona el gobierno, pero esas palancas necesitan de un sector privado ágil que lo mueva, ¿no? El problema de muchos países, por ejemplo de Estados Unidos, es que la bicicleta es bastante mala. Es decir, el sector público americano es bastante ineficiente. Entonces, es un sector privado con peso excesivo que domina y que, por tanto, no hace que la economía se mueva, porque un sector privado dinámico y gordo, como está aquí, necesita una bicicleta que pueda llevar este peso. El problema de España es el contrario. El problema de España es que podemos tener un buen ciclista, pero la bicicleta es demasiado grande. El sector público lo toca todo. Y tenemos un sector público que contamina. Y aquí es donde no voy a hacer amigos hoy. Porque en España, en primer lugar, daos cuenta que la innovación española es periférica. Donde se innova es en Cataluña, con empresas punteras, en Valencia. Málaga es un polo de innovación actual. En el norte de España, desde Cantabria hasta Galicia, Inditex, Mercadona. Todas estas empresas punteras se han creado en la periferia. ¿Por qué? Porque están lejos del poder político. Todo lo que toca el poder político lo contamina. En España, los presidentes de Telefónica, no, los CEOs de Telefónica y de Indra han sido nombrados por el gobierno.
Los sectores regulados, como la banca o las infraestructuras, están contaminados y, por tanto, es una economía que carece de productividad porque depende de la licencia para operar del gobierno. ¿Okay? En España, los taxistas son funcionarios, los farmacéuticos son funcionarios, los abogados sois funcionarios, porque dependéis de licencias públicas. El Estado lo toca absolutamente todo. No hay libre mercado para nada. A mí me gustaría que, por ejemplo, hubiese libertad de establecimiento de farmacias, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque el Estado quiere tocar todo. En España la economía está subsidiada, pero el subsidio no es solamente a través de ¿cómo decías? ¿Cómo llamó? La paguita, ¿no? La intervención del Estado en la economía española es intervencionismo a través de regulación, no tanto a través de inversión. Y eso hace que en realidad una gran parte de la economía española funcione como un sector público. Sin abusar de los datos, es interesante ver lo siguiente. Primero, en España los salarios del sector público son mayores que los salarios del sector privado. Eso es un gran problema, porque el sector público atrae talento. En segundo lugar, la productividad del sector público es inferior que la del sector privado. La productividad de los funcionarios es de hecho bastante inferior. Lo cual es una ironía, porque los empleados del sector público producen menos pero ganan más. ¿A qué se debe eso? Esta brecha entre sector público y sector privado se debe a que en el sector privado existe una gran brecha entre salarios y productividad. O sea, un empleado del sector privado en España produce más, sin embargo gana menos porque la mayoría de su productividad se va a impuestos, en cargas sociales, en ineficiencias e incluso en que la regulación permite que los salarios no suban. Ahora explicaré eso es por qué. Pero, de hecho, lo que ocurre aquí es que el sector privado español está cautivo de este sector público, no sé si es una palabra buena decir, pero elefantiásico, que es lo que tenemos. Segundo punto que quiero destacar, tamaño de la empresa y competencia. Esto aquí quiero hacer también un caso de estudio con vosotros. En primer lugar, la productividad es siempre mucho más grande en las empresas de mayor tamaño. Y eso ocurre en todos los países. Esto es un índice de productividad. Por ejemplo, en Suiza, las empresas de menos de 20 empleados son la mitad de productivas que los empleados de Nestlé o de Novartis. Entonces, en España hay muchas empresas pequeñas que, de nuevo, ya veréis, pero representan la mayor parte del empleo que se genera. ¿Cuál es el problema de esas empresas? El problema de esas empresas es que son pequeñas. He estado interesado en el sector de las autoescuelas por varias razones, sobre todo porque tengo amigos en el sector. Y estos son datos que quiero contrastar con vosotros. En Guadalajara, provincia, existen 36 autoescuelas. Algunas de ellas son de Alcalá. Aquí los datos de la Dirección General del Tráfico te dicen cuántas autoescuelas examinan en la provincia de Guadalajara. Hay 36. Hacer un cálculo mental, ¿cuántos permisos de conducir emite cada autoescuela de Guadalajara por mes? Tenéis que tener en cuenta que un propietario de autoescuela tiene que ganar dinero. Sabréis más o menos cuánto cuesta, si no os lo digo, el coste medio del permiso de conducir en España son 2.700 euros. Estos son estadísticas de CENAE, que es la Confederación Nacional de Autoescuelas. ¿Cuántos permisos de conducir genera o gestiona una autoescuela de Guadalajara por mes? ¿Quién ha dicho más de 50? La respuesta es 5. Exactamente 5. Y para daros la comparación, en Alemania es 11. Y estos son datos nacionales. Ya no entro en casuísticas de tamaño de la autoescuela o de competitividad, pero
Este es el problema del tamaño en la empresa española. No es que tengamos empresas pequeñas, es que tenemos empresas muy pequeñas. Y la dificultad en crecer no reside solamente en la incapacidad de estas empresas para crecer debido a factores institucionales. También hay factores culturales. Vosotros sabréis más que yo por qué ocurre esto, pero yo creo que en Guadalajara podríamos vivir muy bien con la mitad de autoescuelas de las que existen. Y no estoy sugiriendo que se eliminen autoescuelas, pero que crezcan. Y fijad, ese es el truco. Si la empresa española crece, si 3 autoescuelas de Guadalajara se fusionan, primero, van a gestionar mejor sus costes, porque tendrán mayores eficiencias. Utilizarán los coches y los profesores de manera mejor. Pero eso también les dará cierto poder económico. No digo monopolista, pero en este sector existe demasiada competencia. Hay ciertos sectores en las empresas familiares donde la competencia es excesiva y eso hace que los precios sean muy bajos. Por tanto, si las autoescuelas españolas se fusionaran y las de Guadalajara, si en vez de 36 hubiera 5, cobrarían mucho más por las clases de conducir. Diréis, eso no es deseable. Esa es la espiral que hace que los salarios suban. Los salarios no suben porque se aumenta el salario mínimo. Los salarios suben porque aumentan las ventas de las empresas y por tanto los salarios aumentan. De hecho, estas empresas podrían tener más márgenes porque podían pagar más a los conductores, pero podrían también ganar más porque tienen mayores eficiencias. Entonces, este es el segundo problema. El tercer problema, saltaré sobre él muy rápido porque no necesito convenceros. Solamente os diré que en el ranking de competitividad mundial, una vez más, España figura en el punto 56 en la calidad de los gobiernos. Y aquí un punto que sí quiero hacer, que no consideramos mucho, es el tema de la descentralización. Hicimos un estudio hace varios años en nuestro centro para mostrar cuál es el nivel óptimo de descentralización de un gobierno. Y desafortunadamente España tiene el peor. Porque hay 2 extremos. En un extremo tienes el sistema centralista francés o chino. No es una economía fundamentalmente centralizada. Y en el otro extremo tienes la economía suiza, la americana o la alemana, que están muy descentralizadas. Estos 2 sistemas son muy eficientes. En el medio tienes sistemas como el británico, el español, el peruano, muchas veces países como México o Argentina, en los que la descentralización no es mucha ni es poca. Y es totalmente ineficiente. En España, por ejemplo, tenemos que decidir si queremos centralización fiscal o descentralización fiscal. Pero no podemos quedarnos en la mitad. Yo, por ejemplo, y aquí voy a ganar enemigos, yo soy partidario feroz de la federalización. Yo quiero que Castilla-La Mancha recaude y gestione sus impuestos. Y que Cataluña recaude y gestione sus impuestos. Lo que ocurre ahora es que el Estado central recauda impuestos y las comunidades lo gestionan. Eso genera corruptelas masivas, porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tienen controles internos para que los controles internos vienen de la gente cuando paga sus impuestos. Aquí pagamos impuestos al gobierno central, pero los gestionan las comunidades. Entonces, hay que decidir si queremos o recentralizar o descentralizar completamente. Pero en el medio es donde estamos perdiendo gran parte de nuestra eficiencia. Los países que funcionan bien, Singapur, Suiza, Dinamarca, y no solo pequeños, Estados Unidos económicamente, son descentralizados fiscalmente. Generan y gestionan sus propios impuestos a nivel regional. 2 puntos más, y aquí voy bastante rápido. Os quiero mostrar algo que nos sorprendió muchísimo. Uno de los temas fundamentales que hemos discutido este año en nuestro ranking a nivel mundial es el aspecto de la polarización. ¿En qué sentido? Dentro de cada país existe una polarización extrema entre visiones económicas diferentes, tanto en sector público y sector privado como regional o entre partidos políticos. Y preguntamos en nuestra encuesta cuáles de los siguientes factores causan polarización en su sociedad. Y una de las respuestas era diferencias políticas. España es el segundo país del mundo con el 92% de los ejecutivos que dicen que la causa de la polarización es diferencias políticas. El único país que es peor es Brasil.
Y hay países en el otro extremo, por ejemplo, dictaduras como China y Omán, donde, por ejemplo, evidentemente no hay diferencias políticas porque te cortan la mano, pero Japón, Luxemburgo, Dinamarca, Singapur es menos de una democracia, pero democracias en las que la polarización no resulta del poder político. Esto es uno de los graves problemas, yo no sé cómo solucionarlo, pero es visible y evidente. Y el último punto que quiero tocar es el tema del talento y la educación. Y aquí es muy importante darse cuenta de que desde el punto de vista de la competitividad, la mejor educación no es necesariamente el mejor sistema educativo. Y lo que quiero decir es que para ser competitivos y productivos hay que tener un sistema de educación que responda a las necesidades del mercado. Déjame acabar con este ejemplo. Este es el ejemplo de Suiza. Suiza tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo, pero Suiza solo prepara dos tipos de talento: ingenieros y banqueros. ¿Por qué? Porque la economía suiza solo necesita ingenieros y banqueros. Yo tengo un hijo que ha salido a su madre, es más bien artista, no financiero, y me acuerdo cuando mi hijo quería estudiar arte en la universidad, habló con un profesor de la Universidad de Suiza y el profesor le dijo: si quieres estudiar arte en Suiza, vete a Francia. Aquí nos enseña arte. Y os doy dos ejemplos muy concretos, eso es el artista. Por ejemplo, Suiza no prepara médicos. No prepara. ¿Necesitamos médicos? Sí, pero no los prepara. ¿Por qué? Porque es muy caro. Y como es muy caro, lo que hacemos es lo siguiente. En nuestro cantón, donde yo vivo, hay un contingente de 100 médicos al año. No se producen más. Es extremadamente difícil licenciarse de médico. Entran 10.000 estudiantes, el primer año echan a todos. ¿Dónde se van? A Italia o a Francia. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces, Francia e Italia los prepara y luego vuelven a Suiza. Todos mis vecinos son franceses y un vecino es dentista, el otro vecino es dermatólogo y el otro vecino es pediatra. Suiza no prepara médicos porque no es económicamente eficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos suizos que sepan cómo hacer banca y necesitamos ingenieros que innoven. Eso es lo que producimos. ¿Sí? En Suiza el 90% de los estudiantes estudian estos dos campos. No quiero decir que eso es lo que tengamos que hacer. Por eso digo que no es el mejor sistema educativo el que prepara a la gente para el mercado de trabajo. Pero tenemos que empezar a considerar si necesitamos tantos licenciados en filología inglesa o tantos licenciados en filosofía. No digo que sea malo, o tantos artistas, ¿no? En cambio, como decías antes, hay muchos déficits de talento en ciertos campos y necesitamos producirlos. Necesitamos producirlos y que no se marchen. Esto es lo que hace una economía productiva. Aquí lo dejo, perdón por excederme de tiempo, pero tenía muchas cosas que decir. Si tenéis comentarios o insultos, me podéis contactar donde queráis. Muchas gracias, un placer. Bueno, llevo yo este problema. Gracias. Ahí está. Bueno, Arturo. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, Arturo, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que no nos has dejado indiferentes a nadie. Yo la verdad que tenía un montón de preguntas preparadas, me han pasado también preguntas del público, pero yo creo que has dicho y has repasado prácticamente todo. De ello he ido apuntando cositas de las que has dicho. Hay una cosa que a nivel de Europa, yo creo que muchos, bueno, pues teníamos otro pensamiento quizá, ¿no? De las cosas que has dicho, del tema de la innovación, ¿no? Sí es cierto que muchas veces, bueno, al final son temas muy puntuales, pero hay una cosa que has dicho, yo creo que además has pasado por encima, que para mí me parece muy importante, que es la falta de dinero, decías, ¿no? A nivel, podemos tener grandes ideas, pero no tenemos dinero luego para ejecutarlas. Yo no sé si eso, cómo poder solucionarlo. Lo uno, ¿no? A esa parte también, por juntar todo un poco la parte de Europa, a ese, desde mi punto de vista al menos, ese dopaje económico, ¿no? que tiene Europa vía subvenciones en agricultura, bueno, pues en muchos campos. ¿Cómo somos capaces de solucionar o abordar este problema, ¿no? Por un lado la falta y por otro lado el dopaje que tenemos. Sí, y el problema de dinero es fundamental y no es exactamente cierto lo que he dicho. En Europa no nos falta dinero. Por ejemplo, si miramos a los recursos financieros de Europa en fondos de inversión, en fondos soberanos, en fondos de pensiones,
en bancos centrales, Europa tiene muchísimo más dinero que, por ejemplo, Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos nos domina 3 veces. Y lo que está pasando, que es muy irónico, es que el dinero europeo está invertido en Estados Unidos y ese dinero lo utilizan empresas americanas para comprar empresas europeas. Microsoft compró Skype, pero Microsoft tiene un 25% de inversores que son europeos. Entonces, romper el ciclo es muy sencillo. Tenemos que hacer que el dinero europeo se quede en Europa. Y ya está. Y para que eso ocurra necesitamos un mercado financiero. La Unión Europea está creando ya la European Banking Authority, que de hecho la gestiona en español, Manolo Campa, está ahora en el proyecto de crear un mercado financiero paneuropeo, porque es lo que nos hace falta. Si no vienen y nos compran. Ahora, el punto que haces, es muy importante que el dinero no solamente sea público. Hay que movilizar capital privado. De nuevo, fondos de pensiones, activos, bancos, y eso es lo que nos falta también. Otro de los temas que has abordado, que yo lo tenía también en la retahíla de preguntas, que yo creo que es una cosa que nos ocupa mucho, que es la ineficiencia, ¿no?, del Estado, ¿no? Yo cuando ponías la imagen de la bicicleta, yo me he ido casi a un triciclo de estos antiguos que pesan un montón, con 3, 4 ruedas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas que tenemos, y eso lo uno a la parte que has dicho de esa ineficiencia del Estado. El último informe que tenemos de COE, hablaba de más de 60.000 millones, ¿no?, en eficiencia en gasto público solo en España, ¿no? ¿Cómo crees que podemos abordar eso? O incluso, fíjate, la situación política que tenemos ahora mismo y la parte que tú decías antes, ¿no? Al final, yo creo que esta situación de recaudación por muchas vías, que eso genera muchos casos de corruptela en muchas ocasiones. Sí. ¿Qué podéis proponer desde el Centro de Competitividad para solucionar esto, independientemente de lo que decías, sí, ¿no?, de esa parte de la federalización? Yo creo que hay que simplificar. Hay demasiada burocracia. La tecnología va a jugar un papel muy importante. Hay países como Estonia, por ejemplo, que han ahorrado el 3% del Producto Interior Bruto digitalizando los servicios públicos. En España hemos avanzado mucho, pero pese a todo sigue siendo muy complicado. Y las trabas burocráticas... Yo me acabo de hacer una casa, hay gente del ayuntamiento, para solicitar un vado, la lista de papeles que hay que pedir, solamente yo pintaría la señal en mi garaje y ya está. Pero para solicitar un vado necesitaba como 15 formularios diferentes, y eso hay que simplificarlo. Y vuelvo a lo de que decía antes también, no solamente ya el problema de regulación local, autonómica, es que hay muchísima duplicidad. Por tanto, hay que decidir si queremos descentralizar completamente o no. Esa es también una decisión fundamental. Otro de los temas que tocamos también de un informe reciente de COE era el tamaño de las empresas. Yo creo que en España es una gran debilidad, ¿no? El último informe decía que la PYME en España tiene un tamaño medio entre 2 y 5 trabajadores, mientras que en Europa de media rondaba los 30 trabajadores. Eso obviamente hace que sea mucho más eficaz o competitivo. Independientemente de muchas consideraciones, ¿cómo crees que deberíamos abordar esa parte para que España se iguale a esa media europea, ¿no?, de esas 30? Existen dos fases. Una fase es cómo pasar de tamaño medio a tamaño grande. Solamente el 30% del empleo español lo generan empresas de más de 1.500 empleados. Entonces, pasar de tamaño medio a tamaño grande es una cuestión de capital, de financiación. Entonces, ahí es donde volvemos a la pregunta anterior. El paso primero es cómo pasar de empresas micro o de empresas familiares a empresas más grandes. Y aquí yo es donde creo que hay mucha traba burocrática, mucha traba regulatoria, pero también yo creo que hay cierta falta de cultura del crecimiento y más cultura de la competencia. No existe esta aspiración, por alguna razón, de crecer, ¿no? Y yo creo que es también uno de los aspectos que tenemos que mejorar. Yo intento competir contigo en vez de colaborar. Y el paso de una empresa familiar a una empresa el doble de tamaño es donde el factor cultural afecta mucho más, porque necesita una coherencia, una cohesión mayor entre las dos empresas.
Te voy a hacer dos preguntas más, porque creo además ya estamos fuera de tiempo y espera un café fuera. Una es relacionada con el talento, ¿no? Con la atracción de personas. Hace poco hablábamos con un ejecutivo que seguramente esté en ese ranking que realizáis y me decía que en Alemania estaban igual o peor en la retención o captación de talento, ¿no? Antes decía nuestra presidenta, ¿no? En la propia Guadalajara es inexplicable, ¿no? Que tengamos 12.000 parados. Yo calculo que en Guadalajara habrá unas 4.000 ofertas de trabajo y no seamos capaces de conseguir trabajadores de ningún tipo, ¿no? Entonces, ni médicos ni nada. Entonces, ¿dónde está el fallo estructural? Porque además es un fallo estructural a nivel europeo, es decir, ni siquiera con la inmigración se soluciona este problema. ¿Dónde está ese fallo? ¿Dónde veis vosotros que está ese fallo? Publicamos un artículo hace varios años en el que mostramos que el mayor factor de atracción de talento, independientemente de cuestiones fiscales, es la calidad de vida. Y yo creo que es algo que nos hace falta vender mejor. El éxito de Málaga, por ejemplo, como polo de atracción de talento de Valencia, es porque han vendido la calidad de vida en esta ciudad y han aumentado la calidad de vida. Y yo creo que es algo que Guadalajara puede hacer porque aquí la calidad de vida es muy alta. Pero por otro lado también la atracción de talento requiere una mentalidad de estar abiertos. Yo soy un inmigrante en mi país y hay que estar abiertos a la atracción de talento extranjero, porque eso hace que nuestro nivel de competencia aumente también. Yo tenga que ser mejor porque estoy compitiendo con mejor talento. Una última pregunta, luego dar una reflexión final, una última pregunta. Yo creo que todos los que estamos aquí, después de las pandemias que hemos pasado, de muchas actividades, yo creo que, y yo te hablo en propia persona, yo creo que me cuesta creer en esa Europa, ¿no? Yo creo que, bueno, pues cada uno va a fiar, vamos por un lado. Entonces, yo no sé si desde el caso de Suiza se ve distinto, se ve igual, o cómo ves tú la Europa dentro de los próximos 10, 15 años, sobre todo con el actual presidente de Estados Unidos, con todo el tema de aranceles. Yo no sé cómo ves a 10 años vista la Europa esta que podemos construir entre todos o que estamos construyendo. Voy a publicar un libro este año sobre precisamente eso, pero yo estoy convencido de que Europa es la potencia económica del siglo XXI. Solamente tenemos que creer mucho más en nosotros. Pero de nuevo, no tenemos que querer ser los Estados Unidos. Somos una región que compite entre países que son muy diferentes y eso nos hace mucho mejores. Y de nuevo, somos el mercado más grande del mundo y si tú preguntas a cualquier ciudadano en el mundo dónde quieren vivir, la mayor parte te dirán que quieren vivir en Europa. Que yo creo que el primer cambio que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, este pesimismo, que por cierto ha sido fomentado desde los medios de comunicación fuera de Europa. Uno lee los artículos de Wall Street Journal o de Financial Times o de New York Times, son todos anti-europeos y nos los tragamos. Y eso es un gran error. Y ya por último, pedirte una última reflexión, ¿no? No sé si siempre cuando vienen desde fuera, venir de fuera, aunque seas de aquí de casa, es decir, yo preguntarte cómo nos ven a España desde fuera con la situación, bueno, pues económica que tenemos, pero sobre todo política. ¿Qué dicen de nosotros? A España se le ve, hombre, la comunidad española en Suiza es muy grande, pero a España se le ve con muchísimo optimismo. Tengamos en cuenta que no hay nadie en Europa que no conozca España. Vienen aquí de vacaciones, ven la calidad de vida, ven la calidad de los servicios, ven el potencial, ven el talento, pero sin embargo no pueden entender tampoco nuestro pesimismo. La pregunta que todo el mundo me hace siempre sobre España es ¿por qué los salarios son tan bajos? Esa pregunta tiene respuestas, pero es lo que más choca a los que nos ven desde fuera. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Nada, Arturo, darte las gracias nuevamente a Ercesa, a todo el equipo de Ercesa por haber tenido esta iniciativa. Ahora nos espera un café y ya por último darles a todos las gracias y pedirle un último aplauso para Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias, enhorabuena.